Cumplimos 2 años del estallido de octubre. Completamos 3 meses del proceso constituyente y estamos a un mes de las elecciones presidenciales. Chile vive un momento único en su historia, marcado por la incertidumbre. El próximo año se estrenará un nuevo gobierno y una nueva constitución política. Y lo harán en un contexto complejo. Un país con gran déficit fiscal, con alto endeudamiento, con creciente desempleo y con tasas de pobreza que aumentan considerable y peligrosamente. ¿Por qué decimos que hay incertidumbre? Por varias razones. Todas las causas que hicieron posible el actual escenario siguen plenamente vigentes. Todas las demandas populares enarboladas durante la revuelta, al cabo de 2 años, ninguna de ellas ha sido resuelta. Por el contrario, se han agudizado, sin que se aprecie a la vista una solución. Las pensiones siguen cayendo y afectando a quienes viven la vejez en condiciones de total precariedad. La salud agudiza la crisis de quienes no tienen dinero para acceder a una atención sanitaria. La educación y el profesorado sigue recibiendo los embates del poder que se resiste, que se niega a dejar el suculento negocio de la educación. Y el Estado, con sus distintas instituciones, día a día se desmorona por la descomposición de sus integrantes. El alto mando del ejército, de carabineros, de investigaciones, fiscales que no investigaron actos de corrupción encabezados por una autoridad que se reunía en privado con varios imputados que terminaban siendo absueltos en sus prácticas delictivas. Ex alcalde de las comunas más ricas involucrados en conductas espurias. Y como guinda de la torta, semana a semana nos enteramos de que el jefe de Estado, Sebastián Piñera, aparece involucrados en negocios reñidos con la fe pública que socavan la confianza del pueblo en esta pseudo-democracia y en la política, abriendo el camino para el surgimiento de ideologías totalitarias que ofrecen paz y orden a cambio de represión y conculcación de derechos. Los gobiernos y el empresariado en estos 30 años han utilizado recurrentemente la certeza jurídica como argumento central de la defensa del modelo, que no es otra cosa que garantizar el principio fundante de la actual Constitución a quienes forman parte de los sectores dominantes, el derecho de propiedad. Certeza jurídica para quienes vienen a invertir. Certeza jurídica que el escenario no cambie y afecte sus negocios, independientes si estos dañan el medio ambiente o perjudican los derechos de los trabajadores. Certeza jurídica para que las ISAPRES, las AFP, los bancos, el retail sigan multiplicando de manera exorbitante sus utilidades mientras las mayorías caen sostenidamente a niveles de pobreza. Faltando un mes para el proceso electoral, vale la pena reflexionar acerca de lo que está en juego hoy. El próximo gobierno deberá implementar la nueva Constitución en un contexto complejo, con demandas crecientes y con una derecha pertrechada, atacando con los medios de comunicación para que nada cambie. Será un periodo de disputas. Ello deberá exigírseles a quienes aspiran a gobernar cuotas cada vez más grandes de coherencia en su actuar y en su decir. Basta de seguir hablándole al mercurio. Resulta inaceptable que algunos asesores de determinadas candidaturas abran debates para explicar sus programas alambicados a los representantes de la derecha en vez de acelerar el debate con los movimientos sociales y con el pueblo, que será en definitiva el único que puede dar gobernabilidad a un gobierno diferente, ya que de antemano sabemos que no será el gran empresariado ni la derecha quienes dejarán gobernar en paz a quienes quieran asumir los destinos del país el próximo año. La incertidumbre actual solo conviene a la derecha y a quienes desean perpetuar el statu quo. Y esta solo puede combatirse con más claridad programática, con más compromiso para satisfacer las demandas sociales más sentidas de la población que se hicieron presentes el 18 de octubre del año 2019. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Como todos los días viernes, estamos en la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM y a través de nuestra señal en
Canal Punto Social, bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáenz y de nuestra compañera Miriam Campuzano. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola Luis, hola a todos los auditores en este espacio Debate Social. Un placer estar cada viernes a las 4 de la tarde, tenemos harto tema de qué hablar. El lunes 18 fue un lunes muy movido, conmemorábamos, recordábamos 2 años de esto mal llamado estallido social, que no es más que la revolución popular, que cuando Chile se despertó y dijo no, basta, hasta aquí, cuando esa juventud fue capaz de saltar los torniquetes, como se dice, también estaba saltando estas normas de la institucionalidad que favorece a un sector, como tú bien lo decías, esta certeza jurídica que hoy día tienen las AFP, que hoy día tienen los retail, las transnacionales, que tienen los evasores de impuestos, de paraísos fiscales, pero no así las grandes mayorías como el pueblo. No hay cambios, sin duda. Tenemos sí una esperanza puesta en la Convención Constitucional que contra toda traba que le ponen día a día y toda pifia que se la dimensionan en los canales de televisión y la quieren payasear un rato, ha dado la lucha, se mantienen trabajando incansablemente de lunes a domingo, con los pocos recursos han hecho mucho, con todas las deformaciones que tenemos como sociedad, Luis, de ser como de repente tan riguroso, esta manera añeja de hacer política, no sé, ¿cómo ves tú el proceso de la convención? Sí, como todo proceso de transformación, efectivamente devela las contradicciones que hay. Hay un sector minoritario en nuestro país que no es absolutamente nada nuevo, un sector minoritario que ha concentrado el poder durante tanto tiempo y que se empeña de manera soberbia en tratar de impedir por cualquier razón, por cualquier motivo, que se avance en cambio, en transformaciones. Ya lo sabemos quiénes están ahí representados. Y tienen de lado suyo a los medios de comunicación, a toda la prensa mercurial, a los canales de televisión abierta que insisten en denostar, en desprestigiar, que hay que decirlo también con mucha complicidad de los propios actores que cometen errores tras errores. No hablemos de los partidos políticos, de los congresistas que pasan mañanas completas en los matinales de televisión y la gente se pregunta con absoluta, yo diría, propiedad, ¿por qué esta gente que gana tantos millones de pesos que le estamos pagando están en la televisión en circunstancias que los trabajadores y las trabajadoras están trabajando? Entonces, todas estas señales son un tanto complejas. Sí, y te quería hacer como un punto respecto de que la convención, si bien no tiene a todos satisfechos, es porque precisamente los partidos políticos están dentro de la... Entonces están con sus normas o con su manera de trabajar queriendo instalarla, y por ahí escuché el otro día un compañero de trabajo decir que la convención era como el Congreso chico. Pero sí, creo que en algunos aspectos sí. Es un poco exagerado señalar eso, pero hay algunos personajes, personeros, que claro, uno los ve en los matinales. Yo me pregunto, bueno, ¿cómo si están en la constituyente, que estamos contra el tiempo? Ellos tienen un plazo muy acotado, pero sin embargo he visto algunas mujeres de la derecha, pero también algunos que no son de la derecha que aparecen en los matinales. Entonces, bueno, ¿dónde están concentrados? Eso es lo que a la gente le irrita. Y creo que va a ser necesario que la comunidad, la sociedad, que se expresa a través de distintas vías, establezca en el próximo periodo constitucional ciertas restricciones para quienes ejercen la labor de mandatarios. Los políticos juegan un rol de mandatario y en ese contexto no me imagino un trabajador común y corriente pidiendo permiso para ir a la... Bueno, tienen problemas para ir al médico, los trabajadores comunes y corrientes tienen problemas, las madres que trabajan para quedarse un par de horas más con sus hijos cuando están enfermos. Imagínate, esta gente goza de esos privilegios. Eso creo que hay que ponerle fin de una vez por todas para restituirle a la política la solemnidad, el prestigio, el respeto que se merece. Sí, como lo decía, bueno, la Convención Constitucional es como la esperanza de las mayorías. Por supuesto. Yo creo la esperanza, que y hay gente que sí está haciendo la pega como corresponde, mujeres jóvenes, luchadoras, muy preparadas, que nos han sorprendido. Sí, la mayoría hay que confiar más en las mujeres que están en la constituyente, aunque parezca esto extraño, las mujeres que están dando la pelea ahí, particularmente las mujeres de los pueblos originarios. Más rato vamos a estar conversando con una de ellas, las mujeres que están en el movimiento social, en el movimiento feminista. Bueno, son las que nos dan un poco más de confianza. Bueno, quería que nos profundices un poquito en la certeza jurídica, aunque ya lo hablamos un poco.
sin duda, como lo decía, las AFP, las transnacionales, los retail, los grandes moles, acaparan todo. Lo que pasó con el tema del gas no es menor. O sea, que la Fiscalía Nacional diga que no hay competencia y por eso ellos puedan así, de esa manera tan desorbitante, hacer un abuso y una especie de colusión entre las tres compañías. Realmente esto en Chile no puede ser. Bueno, Chile es el país de la colusión, Chile es el país de la estafa, Chile es el país donde los empresarios han acumulado durante 30 años las mayores tasas de rentabilidad, de retorno de sus utilidades, usando como fuente de financiamiento los fondos de pensiones, hay que decirlo. A diferencia de todos los países de América Latina, estos empresarios chilenos no son innovadores, no han creado muy poco trabajo, son gente depredadora que ha contaminado el medio ambiente, que ha asaltado el poder, que se han coludido, que se han corrompido, son delincuentes en su gran mayoría. Ahora, pero la pregunta tuya respecto a la certeza jurídica, que es muy importante para nuestros auditores. ¿Qué es la certeza jurídica? Esta frase tan recurrente por los gobernantes de los últimos 30 años y por los empresarios. Consiste lisa y llanamente en que toda inversión tiene que tener certeza jurídica de que esa inversión va a ser respetado, la normativa jurídica sobre la cual ellos hicieron sus inversiones en un momento determinado, de forma tal que el capital transnacional que viene a invertir tenga esa certeza jurídica. Es decir, que las leyes que están en nuestro país rigiendo no se cambien en detrimento de esta inversión, independiente que no beneficien a la sociedad. Eso es lo que ocurre. Pues bien, un tema importante. Los fondos de pensiones siguen cayendo, especialmente el fondo E, el fondo D, los fondos más conservadores. Y hay que decirlo claramente, aquí hay un gran responsable que se llama Ricardo Lagos Escobar. Ricardo Lagos Escobar. Él, con su ministro estrella, Nicolás Izaguirre, que aparece todos los días en la televisión, bueno, inventaron este tema de los multifondos. ¿Qué significó los multifondos? Significó transferir la responsabilidad de invertir los ahorros previsionales en un determinado fondo. El fondo A de mayor riesgo, el fondo E de menor riesgo. Por defecto, las personas mayores de 50 años y 55 empezaban a estar en los fondos más conservadores, el E y el D, porque eran fondos que tenían menos propensión a la caída, porque no están invertidos en acciones, más bien en renta fija. ¿Qué ha pasado este año? El fondo E y el fondo D vienen cayendo fuertemente, afectando las pensiones de aquellos que están pensionados por retiro programado, pero además impidiendo que la gente se pueda pensionar. Es decir, este año la gente no se puede pensionar por la caída de los fondos, porque ha perdido una cantidad considerable de ahorro previsional. Es decir, Ricardo Lago pretendió convertirnos a todos los trabajadores en especuladores financieros. Especuladores financieros. Es decir, que yo o tú individualmente decidieras en qué fondo estaba, es decir, cómo corrías más riesgo. Y para eso tenías que tener en cuenta, bueno, cómo se comporta el mercado bursátil. Es decir, esto es francamente una frescura. ¿Qué sería bueno tener a Ricardo Lagos Escobar para preguntarle los móviles? ¿Cómo garantizó de manera, yo diría, absolutamente espuria, estos intereses para el gran capital financiero, que son los que cuentan con nuestro ahorro previsional y están invirtiendo, especulando? Entonces, la gente hoy día no se puede jubilar por eso. Pero, y aquí viene el tema de la certeza jurídica. Certeza jurídica para los grandes inversionistas. ¿Y qué nos han dicho a nosotros? Invierta para el ahorro, ahorre más, porque eso va a permitir invertir en la jubilación del futuro. Bueno, nosotros no tenemos certeza jurídica en la inversión de nuestro ahorro previsional, que va a parar a la especulación financiera y que finalmente nos está generando pensiones que son miserables. Así mismo es, pues, estimado Luis, y refiriéndonos al tema de la AFP, también vimos en las noticias que las AFP o los ahorros previsional voluntarios están sufriendo una fuga hacia otros medios de inversiones que no sean las AFP, producto de todas estas campañas que se hace de lo terrorífico que sería una nacionalización, un cambio del sistema de pensiones, que además está de aclarar lo que el sistema de pensiones no ha sido capaz de pagar pensiones dignas para los trabajadores y que se van a otros fondos. Pero ¿quiénes tienen APB? Sí, bueno, este es un tema importante para nuestros auditores de la Radio Universidad de Chile. Poco menos del 5% tienen más de 100 millones de pesos en sus cuentas individuales. Poco menos de 5 millones de pesos. 5 millones de personas. Perdón, el 5% de los actuales pensionados tiene más de 100 millones de pesos. ¿Cuántas
¿Cuántos afiliados hay? 11 millones de personas hoy día en el actual sistema. ¿Cuánta gente tiene APB? De los 11 millones, solamente 1 millón tiene APB, ahorro previsional voluntario. El ahorro previsional voluntario es una fracción de tu salario que tú destinas al ahorro previsional, más allá del 10% que mensualmente nos descuentan a todos como ahorro forzoso. ¿Quiénes pueden ahorrar? ¿Pueden ahorrar los trabajadores que ganan menos de 500, 600, 700 mil pesos? Por supuesto que no. Ahorran aquellos altos ejecutivos del sistema financiero, de las corporaciones del cobre, de las telecomunicaciones, es decir, la gente de dinero. Y ese dinero que está ahorrado en el aporte previsional voluntario goza de franquicias tributarias, otro invento Ricardo Lagos. Es decir, esta gente ahorra al margen del ahorro forzoso y cuando llegue el momento de las pensiones van a gozar de una franquicia tributaria que el Estado les va a dar, es decir, que vamos a pagar todos, especialmente los más pobres, para subsidiar a los más ricos. ¿Y qué está ocurriendo hoy día? Que como hay un cierto temor y también ahora mismo una campaña del terror respecto a que las AFP podrían desaparecer y que se ha anunciado que van a desaparecer, entonces han tomado el primero, el segundo y el tercer retiro, lo han invertido en ahorro previsional voluntario y lo están trasladando de las AFP a banco, a compañía de seguro, a fondo de inversión, porque se puede tener en otros, esos instrumentos financieros se pueden tener administrados no solamente en las AFP. ¿Qué van a lograr? ¿Qué van a conseguir ellos? Que van a gozar de franquicias tributarias. Pero de paso hay que decir una cuestión re importante. Ellos, la derecha, estos famosos traders que son los especuladores, han señalado en las redes sociales que tienen la mayor seguridad que eso no lo van a perder y que no va a ser modificado. ¿Y sabes por qué, Miriam? Porque muchos congresistas, muchos diputados, más senadores, o casi todos los senadores, o la mayoría de los senadores, tienen ahorro previsional voluntario, muchos de ellos por sobre 100 millones. Eso también generaría un conflicto de intereses. Claro, entonces se preguntan cómo estos senadores que hablan contra las AFP, que tienen confianza en las AFP toda vez que han invertido su ahorro previsional, estamos hablando sobre 100, 150, 200 millones algunos senadores, lo que parece un contrasentido. Y por eso la pelea por un nuevo sistema de pensiones que ponga el punto en la solidaridad es fundamental en nuestro país. Así es, el tema de pensiones da para rato. Luis, fue de mucha cobertura en las redes sociales el tema del Colmet que se juntó con un candidato presidencial y que a mi parecer la presidenta tuvo una desafortunada rueda de prensa con él que le jugó en contra. ¿Tuviste la noticia? ¿Pudiste ver algo? ¿Cuál es tu opinión? No, yo solamente me enteré a través de las redes sociales también, bueno. Creo que desafortunado, porque el argumento que se esgrime por algunos para defender a Isquia es que en su condición de presidenta de un gremio, un colegio médico, tiene que reunirse con todos con el objeto de escucharlo a todos. No sé si se va a reunir con Artés, con Marco Enrique o Minami, no sé si se va a reunir con ellos. Pero en definitiva creo que hay que tener cuidado porque CAS representa aquellos negacionistas que además han insistido en mantener absolutamente el derecho de propiedad sobre la salud, es decir, mantener la ISAPRE, lo ha dicho de manera incluso a veces soberbiamente. Las AFP hay que cautelarlas, las ISAPRE. Entonces, no sé cuál era la razón que a tan poco tiempo, que a menos de 30 días para las elecciones, y partir con casi, además hacer un punto de prensa valorando algún aspecto. Me parece a mí desafortunado, como dices tú. Los gremios no estamos obligados, yo también formo parte de una organización gremial que se reúne con aquellos candidatos que a lo menos representan en su programa una disposición a cambiar. Porque no te puedes juntar tú con aquellos que, lejos de querer cambiar las cosas, han insistido en un discurso negacionista, defienden a la dictadura. Entonces, es lamentable. Pero un gremio tan grande y tan importante que ha dado esta batalla como son el Colegio Médico. Como tú lo decías, estamos a menos de un mes de las nuevas elecciones y se ve claramente en los medios hegemónicos la fuerte campaña por potenciar a cierto sector de los candidatos, Luis. Por potenciar con encuestas como la CADEN, que afortunadamente la mayoría de trabajadores sencillos como nosotros no le tenemos mucho peso, pero que dan unos resultados que se ve que no condicen con la realidad. Los de la izquierda son
puestos en palestras, pero queriendo o pretendiendo ridiculizarlo por temas familiares, por equívocos, por errores, no sé. ¿Cómo ves tú de aquí, ya que hoy empieza la franja electoral, cómo ves tú que va a ser la campaña en este periodo tan acotado? Y seguramente tendremos segunda vuelta. Sí, bueno, yo creo que lo que importa hoy día es pedirle a las candidaturas que se reclaman de representar el sentimiento general de lo que hizo posible el escenario constituyente en la revuelta del 18 de octubre, más coherencia, especialmente a los equipos asesores que hay, equipos económicos, que hace poco escuchábamos un debate de un equipo asesor respondiendo a la Sebastián Edra a través de los medios de comunicación. Esto es francamente impresionante, como tratando de dar certificados de buena conducta a quienes han dirigido el Estado en estos últimos 50 años, cuando lo que en realidad se requiere aquí es asesores que estén justamente tratando de interactuar y escuchar la voz de la ciudadanía. Sabemos que la construcción de un programa gubernamental tiene complejidades, tiene que ser financiado, tiene que ser sustentable en un escenario que va a ser muy complejo el próximo año, ya está siendo complejo, con demandas que no han sido resueltas, y tú lo decías también, bueno, yo también lo dije al comienzo, todas las demandas que se levantaron durante los últimos 10, 15 años, que en el estallido del 18 de octubre reventaron, ninguna ha sido resuelta. O sea, si hacemos un balance, ¿qué tenemos hoy día después de 2 años? Tenemos el proceso constituyente, lo único que tenemos. Lo único, no hay nada más. Las pensiones no han mejorado, la salud sigue, y la salud afecta a los enfermos, pero afecta al personal de la salud. El personal de la salud que ha sido desdeñado, ha sido ofendido, ha sido agredido. En la educación los profesores han sido víctimas de agresiones permanentes. Entonces creo que eso es lo que está en juego hoy día, y pedir. Yo creo que tenemos que insistir en pedirle a las candidaturas que tengan más coherencia, mucha más coherencia. Sí, como tú bien lo decías, el sector salud despidió a muchos trabajadores a contrata a raíz de que se alzó el toque queda y el uso del estado de excepción en Chile. El Colegio de Profesores viene arrastrando una deuda histórica, sí. La gente se está muriendo, esos profesores sin reparación, sin duda, y el tema de pensiones lejos ha empeorado, porque como tú lo recalcabas, no se pueden jubilar, no se pueden jubilar, pero tenemos una luz. El proceso constituyente entró ya a su tercera jornada de esta introducción, ya a elaborar, a redactar lo que nos va a regir, y ojalá, esperamos con muchas ansias, que quede plasmado el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la seguridad social, la protección al medio ambiente, sin duda alguna el derecho al agua como derecho fundamental. ¿Has podido escuchar alguno de los discursos, Luis? Sí, me parece que, bueno, he escuchado algunos debates y efectivamente surgen muchas interrogantes. Esta sensación de sentir que hay mucho discurso para el poder, más que para la gente común y corriente, eso creo que puede generar algunos problemas. Y yo insisto que es tremendamente relevante hoy día acentuar algunos valores que Chile perdió y que, bueno, se han señalado tan insistentemente que es importante. Hay que instalar la solidaridad contra esta individualidad que se exacerbó durante los 40 últimos años. Sin solidaridad no hay posibilidad de resolver los grandes problemas que tiene Chile. Necesitamos tener un solo fondo único de salud, de forma tal que los sanos contribuyan a asistir a los enfermos. Porque yo el día de mañana, cuando esté enfermo, bueno, tendré un fondo común donde todos están solidarizando conmigo. Pero también en las pensiones. Sin solidaridad no hay posibilidad de mejorar las pensiones, y eso no lo entiende la derecha. Los fanáticos de las AFP no lo entienden. Y no lo entendió tampoco la concertación, porque recuerdo cuando los trabajadores nos organizamos y formamos el movimiento No Más FP, hablamos con la presidenta Bachelet, ¿qué nos dijo? Queremos más agua en la piscina, desbordamos la piscina, y tampoco hizo nada. Porque tampoco creía, porque su ministro estrella, hay que decirlo, de la presidenta Bachelet, Rodrigo Valdés, es el mayor defensor de las AFP, y hay que decirlo también. Michelle Bachelet nombró al superintendente actual, Osvaldo Macía, que ha sido el más ferviente defensor de las AFP. Es decir, había todo un equipo al servicio de defender este sistema encabezado por Ricardo Lagos, y Bachelet no tiene
a quien también tiene mucha responsabilidad en esto. Creo que es grave y tenemos que seguir insistiendo en el tema de la solidaridad. El tiempo es corto en radio, estos temas son apasionantes. A la vuelta tendremos una mujer joven, luchadora. ¿Nos vamos a un corte comercial, Luis? Sí, ¿cuál es el tema? Bueno, vamos a este corte con el tema El Guillantún de Sol y Medianoche. Y regresamos con Natividad Yanquileo, constituyente de los pueblos originarios. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social, como cada viernes a las 4 de la tarde. Recuerden que pueden volver a escuchar este programa en el fanpage @canal.social. Hoy nos acompaña una mujer joven, luchadora. Ella es Natividad Yanquileo Pilquimán, es abogada, defensora de los derechos humanos y actual constituyente de los pueblos originarios. Formó parte del equipo de abogados del Centro de Investigación y Defensa Sur de la Araucanía. En 2010 ocupó el rol de vocera durante la huelga de hambre de los 35 comuneros mapuches detenidos, huelga que buscaba la no aplicación y derogación de la ley antiterrorista. Dentro de los 35 comuneros se encontraban 2 de sus hermanos. Bienvenida, Natividad, estamos aquí con Luis. Bienvenida, Natividad, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bueno, bien hasta? Qué bien, entremos en materia porque sabemos que estás sumamente ocupada. Te quiero, bueno, vamos a ahorrarnos comentar, queríamos saber mucho de ti porque la ciudadanía conoce poco de muchos constituyentes, particularmente de aquellos que provienen del pueblo mapuche, especialmente jóvenes, y que han tenido un destacado rol en la lucha por los derechos esenciales, fundamentales del pueblo mapuche. Pero entremos en concreto. A partir del 12 de octubre, a partir del 12 de octubre de este año, el gobierno decretó estado de excepción para las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco, medida que durará 15 días. ¿Qué te parece esta medida del gobierno frente al gran problema que arrastra ya el pueblo mapuche, el Gualmapu? ¿Qué opinión tienes tú como constituyente de esta decisión del gobierno que ha generado mucha controversia? Así es, yo creo que una vez más desde el Estado se comete el error de seguir militarizando, porque la verdad es que esto no es, esto hoy día se hace de una forma legal, por decir algo, pero es una realidad que nosotros venimos viviendo hace muchos años, por lo menos del momento en que yo tengo conocimiento, por lo menos de los 90 en adelante. La militarización o la presencia policial ha estado siempre presente en las comunidades. Y es lamentable que a estas alturas, cuando queremos avanzar, cuando buscamos formas de solucionar este problema, nosotros llegamos acá también con mucha desconfianza hacia este proceso también en el cual hoy día estamos siendo parte como convencional constituyente. Y lamentablemente, estando en este proceso donde buscamos avanzar en la solución de los problemas, tenemos una respuesta por parte del gobierno que es seguir militarizando. Hoy día con presencia policial, con una presencia de vehículos, de un aparataje militar. Hoy día, con anterioridad era policial, digamos desde que yo tengo conocimiento. También hay que recordar la historia, o sea, la ocupación del territorio mapuche fue de una forma también violenta a través de los militares. Pero hoy día nos encontramos con esta situación nuevamente que es lamentable, que realmente también es condenable. Nosotros lo manifestamos desde el inicio y personalmente también lo he hecho, y cada vez que he podido lo he denunciado, y además que nosotros venimos denunciando situaciones de esta, lo que implica además la militarización en el lugar. Y lo que implica, se justifica en ello porque según ellos hay una violencia que está desatada en estos lugares. Pero es una violencia que se ha instalado desde el otro espacio. O sea, yo insisto, o sea, ha estado militarizado siempre, ha estado policialmente muy resguardado. Sin embargo, siguen ocurriendo estos hechos. Entonces también llama la atención, ¿por qué están ocurriendo estos hechos que ellos mismos denuncian?
Y la presencia militar es sumamente muy violenta, recuerda también los hechos, por supuesto, de la ocupación, recuerda a nuestros abuelos, recuerda a nuestras madres, nuestros padres. Entonces es una situación bien compleja que nos lleva nuevamente, en mi caso, a la niñez, a toda esa violencia policial que vi por parte del Estado, que nunca ha querido una solución. Nosotros hemos buscado constantemente el diálogo, ese denominado diálogo que le llaman. Un sinnúmero de conversaciones con los diferentes gobiernos de la concertación, con los gobiernos de la derecha, insisto, desde que yo tengo conocimiento. Sin embargo, absolutamente ninguno de ellos se ha cumplido y no se ha permitido avanzar. Entonces ahí es complejo la situación. Natividad, ¿y has tenido información ahora, en este momento, sobre lo que ha sucedido con las comunidades en este estado de militarización a ultranza que vive hoy la Araucanía? ¿Has tenido detalles cómo han vivido estos últimos 15 días, última semana? Claro, los detalles se pueden señalar, como digo, aumenta esta presencia militar, que es complejo especialmente para los niños. Ver esto a veces se convierte en una habitualidad, por decir algo, o en algo normal con algo que no es normal. O sea, un niño en estos tiempos en que supuestamente estamos avanzando, estamos en democracia, ver estos carros blindados, ver la presencia militar, ver las armas, es complejo, es una situación bien difícil que se agudiza con esta presencia porque es el aumento, no es que no hayan estado, sino es más bien el aumento que se logra ver ahí en las comunidades y que provoca obviamente una situación de inseguridad para las personas, porque no es que vayan a proteger a las personas, sino más bien lo que se va a hacer y lo que se ha estado haciendo durante todo este tiempo es resguardar las inversiones que hacen el empresariado en las comunidades, recordar que las comunidades están las instalaciones de las empresas forestales que son privadas, de las empresas mineras, o sea, por una parte, hay algunos proyectos también ahí que están en estudio, otros estudios sobre hidroeléctrica, y también en algunos casos también con la salmonicultura. Entonces hay muchos proyectos de inversión en las comunidades y que finalmente eso es lo que se va a proteger, pero no va a proteger a las personas. Bueno, estamos en la Radio Universidad de Chile con la constituyente Natividad Yanquileo conversando sobre los problemas del pueblo mapuche. Una pregunta, ¿cuáles debieran ser los primeros pasos, según tú, Natividad, para comenzar a avanzar en una solución definitiva? ¿La declaración del Estado plurinacional que se está dando a partir de la Convención Constitucional va en esa dirección, crees tú? Y claro, o sea, la plurinacionalidad que tanto hemos hablado y que tanto también ha habido como cabida respecto del concepto, pero ese concepto no tiene que ser vacío. Si ese concepto, si en la plurinacionalidad solamente viene con un reconocimiento folclórico, que yo denomino, no nos va a servir de nada. Si esta plurinacionalidad se acompaña de derechos territoriales, derechos políticos, derechos económicos, derechos culturales, obviamente que nos permite avanzar en ese sentido. Y finalmente eso es lo que, por lo menos eso es lo que nosotros demandamos. Además hemos señalado que para los pueblos indígenas esta constitución no parte de una hoja en blanco. Hay que recordar que hay tratados internacionales como es el convenio 169, y tratado de derechos humanos, estamos hablando, no es cualquier tratado internacional también. Los tratados de derechos humanos se tienen que respetar y el convenio 169 es uno de ellos. Y por lo demás también hay otro instrumento internacional como es la Declaración de Naciones Unidas, el cual señala un catálogo de derechos que tienen los pueblos indígenas y que los estados deben proteger. Natividad, desde el comienzo tú fuiste crítica, cambiando un poco el tema, sí, al rol de los partidos políticos en la Convención Constitucional, acusando de que estaban haciendo política puerta cerrada. A 3 meses de iniciado este proceso, ya teniendo las bases para empezar, comenzando recién la discusión de los temas de fondo, ¿cómo ves el funcionamiento de la Convención en relación con los partidos políticos? ¿La injerencia de los partidos han favorecido algunas posturas o no? ¿O hay sectores que derechamente están haciendo política puerta cerrada? Tú que vives todos los días el proceso. Sí, mira, lo que pasa con los partidos políticos que tienen
años de experiencia, años de circo, por decir algo, y ellos saben cómo operar en estos espacios, y su forma de hacer las cosas al parecer no ha cambiado, no ha variado. Las formas de obtener el poder, esos acuerdos entre medios que se hacen, donde se busca mantener las coordinaciones, donde se busca mantener ciertos espacios en los cuales ellos sigan tomando decisiones. Ellos son más ordenados, lamentablemente están acostumbrados a hacer esto y siguen funcionando de la misma forma. Ahora vamos a ver, durante el primer periodo también no fue tan fácil, digamos, para poder llegar a algunos acuerdos. Recordar que la discusión que hubo respecto del quórum supramayoritario, los 2/3, los plebiscitos dirimente, la participación y consulta indígena, que por muchos sectores también era rechazado al inicio, y que después se tuvo que conversar y señalar lo mismo: mira, estamos frente a una normativa internacional que puede llevarnos la responsabilidad internacional del Estado, es algo que los pueblos indígenas tienen que decidir. Por primera vez estamos participando en algo así, entonces no puede ser que nos quedemos sin la participación. Y siempre ha habido como muy... a veces por algunos sectores alguna disposición, y por otros que dicen que no, o sea, y derechamente algunos nos han dicho que ustedes quieren ser la constitución indígena, o ustedes quieren hacer esto otro, y claro, ellos tienen sus formas también de apoderarse como de los espacios de las cuales uno, yo por lo menos venía como en otra situación, venía, digamos que con la disposición supuestamente a que todo esto teníamos la posibilidad de cambiarlo. Cuando hablamos, por ejemplo, en las comisiones transversales de género, con perspectiva de género, feminista, cuando hablamos de plurinacionalidad, cuando hablamos de descentralización, yo por lo menos pensaba, o sea, no va a haber ningún problema en que esto se apruebe, porque venimos a cambiarlo todo. No debiera ni siquiera entrar como en la instancia de negociar con alguien. ¿Por qué tengo que negociar con alguien para que se respete la perspectiva de género? No sé, la plurinacionalidad a esta altura en el proceso en el cual estamos. Y me he encontrado también con esa barrera donde no, es que nosotros no vamos a permitir una comisión, una supracomisión, es que nosotros no vamos a permitir esto, no vamos a permitir esto otro. Entonces, yo me dice, pero ¿por qué no? Porque no sé, esto dice esto otro. No, pero, o sea, estamos frente a un proceso de que es cambiar la Constitución. Hoy día tenemos la posibilidad de cambiarlo todo, entonces, cambiémoslo todo. Pero me encuentro con esas trabas a las cuales igual uno no venía, yo por lo menos venía con otra expectativa, que acá también ha significado algunas situaciones bien complejas a veces, porque también uno, o sea, al tener una posición de estas características, también empieza a ser como excluido, la mapuche que molesta, en lindas palabras, digamos, la mapuche que molesta, y otra, nosotros estamos catalogados, por lo menos la mayoría de los indígenas, como los de extrema izquierda, por ejemplo, y yo he ocupado en alguna oportunidad la más extrema dentro de la convención. No sé a qué se debe eso, se debe a que finalmente nosotros tenemos esa disposición y venimos con esa voluntad también de cambiarlo, de cambiar lo que hay, porque a nosotros no nos ha beneficiado, y esto también ya entendemos que el estallido social tuvo que ver con eso, tuvo que ver con que la gente estaba aburrida, que no les alcanzaba a llegar a fin de mes, tiene que ver con que el adolescente se dio cuenta que su abuela no le alcanzaba la pensión para comprarse un medicamento, no le alcanzaba a sus padres para llegar a fin de mes, producto del alza del pasaje en 30 pesos. Entonces ahí uno también viene con esa disposición al cambio, a lo que Chile demanda, pero no encontramos con estas trabas también de algunos sectores, y especialmente de los partidos políticos. Sí, el problema, Natividad, es que persiste esta idea de seguir haciendo política mirando los ojos, mirando la cara a la prensa mercurial, mirando los ojos a Sebastián Edwards, que está fuera del país, es decir, intentando diseñar un país, primero pensando en qué dirá este sector de la oligarquía, y no pensando en lo que dirá la gran cantidad de hombres y mujeres que a lo largo del país, tanto el pueblo mapuche como el pueblo chileno y de los distintos pueblos, se han expresado. Porque lo que tú planteas es una cuestión fundamental: el carácter plurinacional, los derechos de reconocimiento a las demandas feministas, las demandas del movimiento social, parece ser que pasan a ocupar un segundo lugar. Yo quería preguntarte concretamente, ¿cuál es tu postura? Y yo también he escuchado, ¿no? Bueno, decidimos invitarte porque sabemos que el rol que has jugado era además una
de los pueblos originarios más jóvenes, y hace 10 años ya tuviste una pelea importante cuando fuiste vocera, es decir, has partido desde muy joven. ¿Cuál es tu postura de lo que debiera consagrar la Constitución, de lo que es irrenunciable para ti, para el pueblo mapuche, en materia de los pueblos originarios, y en particular, qué debiera señalar en relación al pueblo o la nación mapuche, de forma tal que los que no somos mapuches comprendamos por qué es tan relevante ese tema? Mira, aquí yo también vengo desde el inicio también hablando de pueblos indígenas. Nosotros somos 10 pueblos que estamos participando de esto, incluso 11 pueblos, 12 pueblos, porque el pueblo Selkman también tuvo presente en el primer proceso, especialmente lo que fue participación y consulta, cómo se llevaba a cabo la participación y consulta en esta instancia. Y lo que todos han demandado es territorio. Y que finalmente implique también eso, especialmente en el norte, la protección de la naturaleza. Y ahí también tiene que ver, obviamente, con cambiar el sistema económico, que sea un sistema económico que nos permita también la no degradación de nuestros territorios, que se permita trabajar con la gente, y eso finalmente es una de las cosas que tiene que quedar, la protección de los territorios de los pueblos indígenas, la libre determinación que permita que los pueblos indígenas definan o decidan qué es lo que quieren hacer en sus territorios, y que sea con ellos en un constante diálogo de que lleguen a acuerdos finalmente para poder solucionar todo lo que se ha ido señalando. Pero el derecho al territorio sería una de las cosas que sí o sí tiene que estar, porque si no, esto no tiene mucho sentido. Natividad, ¿cuál sería el llamado que harías entonces tú a la gente, tanto a chilenos, migrantes, a los distintos pueblos originarios que quieren que en realidad surjan cambios reales en este proceso esperanzador para Chile, y que obviamente no está alejado de estas campañas para tratar de ensuciarlo? ¿Cómo lidias tú y cuál es el llamado? Claro, estas campañas que se han dado un poco de demonizar la convención y se trata de sacar las cosas que van pasando, pero había un avance importante, especialmente en lo que es participación. Vienen procesos de participación que va a permitir finalmente de que los pueblos indígenas y los pueblos en general sean escuchados y que sean considerados en este proceso. Y finalmente también en el caso de los pueblos indígenas, se va a hacer una participación y consulta vinculante. Eso significa finalmente que lo que señalen los pueblos indígenas es lo que nosotros vamos a tener que defender en la convención, y ahí ver si es que también, y lo hemos señalado, que eso fue uno de los grandes problemas que era para aprobar la participación y consulta, era que la participación iba a ser, y consulta iba a ser vinculante. Y ahí, en lo vinculante, finalmente, nosotros tenemos la obligación de señalarlo, tenemos la obligación de defenderlo. Ahora también el Pleno es soberano en decidir si es que aprueba o no aprueba lo que estamos diciendo. Pero eso también significa de que el Estado no puede no resguardar los derechos de los pueblos indígenas que ya están en instrumentos internacionales. Entonces ahí es también la invitación a que la gente pueda participar en todo este proceso que se viene con posterioridad, la participación popular para las chilenas, los chilenos, tanto en Chile como también en el extranjero. También la participación de niñas, niños, adolescentes, de personas privadas de libertad, y por otra parte también en relación a lo que es el propio proceso de consulta y participación indígena, también se abre este proceso y que va a permitir finalmente que sean los pueblos quienes decidan cuáles son los derechos, porque yo puedo tener una visión de modo personal respecto a lo que quiero que quede ahí, pero nosotros estamos representando a pueblos y por lo tanto tenemos la obligación de escuchar a esos pueblos y de defender lo que los pueblos también nos mandaten en este proceso. Entonces ahí también es esa invitación a cuando se abran estos procesos de participación, la gente pueda estar, pueda participar y pueda finalmente decidir qué es lo que quiere que nosotros defendamos en este proceso y qué es lo que quiere que finalmente también quede. Entonces, esa es la invitación que yo le hago, a estar muy pendiente de esto. A veces se ve como algo muy ajeno quizás a la persona, pero esto va a significar un cambio
real en nuestras vidas, o sea, lo que es salud, lo que es educación, pensiones, el derecho al agua, por ejemplo, que es uno también de los derechos que sí o sí tienen que estar, que también se me olvidó ahí, pero tiene que estar sí o sí. O sea, yo por lo menos siento que nosotros no podemos salir de esta convención sin haber asegurado el derecho al agua a todas las personas. Entonces ahí también es algo que va a llegar, nos involucra a todas y a todos, por lo tanto la gente, yo lo invito a no sentirse ajena por parte de este proceso. No se puede sentir ajena porque va a determinar qué va a ser de sus vidas en los próximos por lo menos 20, 30 años. Entonces no lo vean así, y si nosotros no somos capaces de llegar a acuerdos y llegar a finalmente a que esta nueva constitución se apruebe, nos quedamos con la de ahora, con lo que hay. Exacto. Natividad, ¿no crees tú que uno de los grandes inconvenientes que está produciéndose tiene que ver con este discurso alambicado, un poco complejo? La gente común y corriente no entiende muchas veces la importancia que tiene que una norma sea vinculante o una acción sea vinculante, porque es más propio de los términos de la jerga jurídica. Hay más de 60 abogados, tú eres abogada. ¿Han sido los abogados un sector profesional que ha contribuido en este proceso o ha habido desgraciadamente una tendencia a llevar el debate más bien en el campo jurídico más que político? ¿Crees tú que ha sido bueno que tantos abogados estén presentes? Lo que pasa es que igual nos encontramos con cosas a veces bien técnicas, y ahí es sumamente, igual no es tan fácil. Por ejemplo, todos los reglamentos están con articulados. Están con palabras a veces muy, como dice, muy complejas de que se pueda entender por parte de la gente. Y claro, o sea, tiene que ver con eso, quizás con la presencia de abogados, y porque la gente además, o sea, yo he visto claramente las diferencias a veces en que creen que un profesional lo puede hacer mejor que la persona que viene, por ejemplo, desde un movimiento social, desde una organización de base, desde una población, por ejemplo. Ahí también tiene que ver con que lamentablemente estamos frente a una situación que sigue estando muy presente hasta el día de hoy, lo que es el clasismo, y por otra parte, o sea, en mi caso también nos toca ver de muy cerca también el racismo. Así algunos dicen, no, es que siempre a nosotros se nos mira más que por lo profesional, es que somos los indígenas y por lo tanto desde ahí también es nuestra mirada. Y los indígenas además que quieren cambios, que prácticamente muchas veces se nos acusaban de que nos atrincheramos también en la convención, de que no queremos avanzar, pero el avance, cuando nosotros decimos sí, queremos avanzar, pero queremos avanzar de verdad, no queremos avanzar por avanzar. Y ahí un poco también molesta, y claro, a veces el debate se va alejando de la gente, muchas veces quizás no lo entiende, pero vamos a tener que también buscar esas formas de simplificar, como se dice el lenguaje, para poder también estar con la gente. Estuvimos también en la semana pasada en terreno, haciendo semana territorial, y ahí estuvimos más cerca de la gente explicándole en qué consistía esto. Por lo menos a mi parte tuve buena llegada, la gente estuvo consultando, y por eso a veces también una de las preguntas que surgió y que me llamó la atención: ¿qué pasa si esto no se aprueba? Y cuando a la gente se le dice, miren, nos vamos a quedar igual como estamos ahora, empieza a tomarle la importancia que tiene este proceso. Entonces ahí uno también va viendo, y esas semanas territoriales también van a seguir existiendo todos los meses. Nosotros vamos a tener semanas territoriales, vamos a estar más cerca de la gente, explicándole en qué consiste, resolviendo las dudas que tiene la gente respecto de esto. Y ahí, como vuelvo a reiterar, la participación es importante, porque va a determinar nuestra vida en los próximos años, no es menor. Entonces tenemos y es la posibilidad y la oportunidad que tenemos de participar y decir cuál es el Chile que nosotros queremos para los próximos años que se nos vienen. Natividad, sabemos, bueno, que estás súper apurada y todos los temas que tocas son importantes, pero no puedo dejar pasar este tema. Tú, como abogada, mujer, trabajadora, constitucional, ¿qué te parece que no haya representantes del mundo del trabajo, siendo que en todos los países de la nación el tema central sigue siendo capital trabajo?
Y vemos que en la convención no hay ningún, por ejemplo, un sindicalista, un representante de las y los trabajadores de ninguna índole. No sé cuál es tu opinión, cómo lo ven adentro, cómo manejan el tema del trabajo como derecho fundamental que debe quedar consagrado en la nueva Constitución. Sí, yo la verdad es que lamento que el mundo sindical y el mundo del trabajo no esté presente en la convención. Yo creo que, como tal cual lo señala, es un tema tremendamente relevante lo que sucede o lo que en el proceso en el cual estamos. Por lo tanto, la presencia del mundo del trabajo es relevante, es muy importante que pueda estar participando también de esto. En mi caso personal, yo trabajo con una dirigente sindical, una presidenta de un sindicato que estuvo también y por eso, y he estado muy cerca también de los sindicatos, y por eso para mí también es un tema es muy relevante, lo vamos a estar conversando, por supuesto, y yo invito también a los sindicatos a ser partícipes, y especialmente al mundo del trabajo, a hacerse partícipe de este proceso, a estar presente en estos procesos de participación que se vienen, que es la oportunidad que lamentablemente les queda ahora, y cuenten, por lo menos yo le invito a que también cuenten conmigo, porque es algo que por lo menos a mí también es algo muy importante y es relevante, y de que pueda estar el derecho al trabajo, el derecho a sindicalizarse dentro de los derechos fundamentales. Bueno, te queremos agradecer a Natividad Yanquileo, sabemos que tiene una responsabilidad en estos momentos, se extendió más del tiempo, te dejamos comprometida para otra oportunidad, te enviamos la propuesta del movimiento social que reivindica un nuevo sistema de pensiones y esperamos y estamos seguros que tú vas a ser una de las grandes defensoras de las demandas del mundo del trabajo y del mundo social. Así que un gran abrazo, Natividad, que te vaya muy bien, mucho éxito y esperamos vernos muy pronto. Muchas gracias, mucho Nehuen, gracias.